Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver las gentes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 los envió con estas instrucciones: id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad diciendo que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hoy día, vísperas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, la Iglesia recuerda a San Ambrosio, obispo de Milán, doctor de la Iglesia, uno de los grandes doctores, un gran pastor que Dios suscita providencialmente. Él nace en el 340 y en el 374 es aclamado obispo de Milán. ¿Cuál es la importancia de este gran santo para nosotros a este tiempo? Lo primero, exaltar esa providencia de Dios, esa maravilla de la providencia de Dios, que Dios, sobre todas las turbulencias de su iglesia, es Dios quien va guiándola. 340, o sea, San Ambrosio nace en el 340 y hacía poco nada más que por el edicto de Milán, precisamente la Iglesia ya no es perseguida legalmente. Se quita todo impedimento y la Iglesia puede vivir su fe libremente en el imperio. Es decir, San Ambrosio está brotando en un nido de gran fervor cristiano. De hecho, su padre es una persona muy, muy ejemplar y de hecho se hace cristiano precisamente en época nada fácil de ser cristiano, es decir, en época de persecución. Su padre es un hombre muy culto, por eso también San Ambrosio es, digamos, el prototipo del romano ideal. Es un hombre culto, un hombre de ley, un hombre de organización, un hombre de un trabajo austero muy serio. ¿Dónde lo aprendió? Además de haberlo estudiado, San Ambrosio se lo ve reflejado en su padre. Queda huérfano a los 14 años, pero esa imagen de su padre, un hombre organizado, culto, trabajador, en serio, responsable, eso San Ambrosio lo va a reflejar. En el año 340, efectivamente, él es gobernador civil de Milán, o sea, del norte de Italia, y él, que aunque era muy conocido ya entonces por su fama, era un hombre íntegro cristiano, era todavía neófito, no se había bautizado todavía. Sin embargo, ya era muy apreciado por su dignidad, por su calidad humana, un hombre cristiano ejemplarísimo. Entonces, para entonces muere el obispo de la zona. Y este obispo no era como era debatido en el pueblo porque tenía fama de arriano, era afecto a una secta, a una herejía, perdón.
Y entonces, cuando se reúnen, ¿no?, los que tenían que elegir al sucesor, también el pueblo se agolpó ahí en la iglesia. Y entonces, como él es el prefecto, la autoridad civil, le avisan: mira, va a haber tumulto, porque si eligen a un arriano, el bando contrario se va a poner fatal. Si eligen a uno fiel católico, entonces el otro bando va a haber problema y cuidado. Entonces San Ambrosio, que también tiene fama de diplomático, pues él va a la iglesia y así a toda la población le dice que se calmen, que que les va animando a que tomen las cosas con calma, que los que decidan y tal. Y de repente se narra en la historia que es un niño, el que de repente, de la multitud que estaba en silencio, un niño exclama: Ambrosio obispo. Ambrosio estaba animando al pueblo a la paz y empieza, todo el pueblo a entusiasmarse con esa aclamación, y todo el pueblo: Ambrosio obispo. Pobre San Ambrosio se quedó frío. Él no quería ser obispo, no buscaba ser obispo, no pensaba ser obispo. Y alegó muchas razones para no ser elegido. Y finalmente tiene que aceptar porque todo el pueblo se lo pide. Así es como empieza San Ambrosio su labor de obispo. Un hombre que no estaba ni bautizado, no era ni sacerdote. Claro. Y se prepara. Y entonces este hombre, que fíjate, en el 374 es elegido obispo, está en un nudo de la historia, porque para entonces la iglesia ya tiene libertad, y entonces este hombre, Dios lo suscita, un hombre muy culto, muy capaz, y va a dejarnos a la iglesia grandes monumentos de espiritualidad, también legislación, temas de moral, dogma también, en los temas dogmáticos, tratados dogmáticos, va a hablar, famoso por ejemplo en sus tratados espirituales, él habló sobre la belleza, la grandeza de la virginidad cristiana, sobre la belleza de la castidad. San Ambrosio es modelo, y fíjate, es un hombre tan eminente que otro hombre eminente se queda admirado de su vida, San Agustín. San Agustín va a conocerlo y queda admirado y además encantado con la personalidad de San Ambrosio. Para nosotros, ¿qué es esto, queridos hermanos? Dios no abandona a su pueblo. Si su pueblo lo ama, fíjate cómo Dios suscita este gran pastor en un momento que la iglesia lo necesita. Y lo fue preparando desde pequeñito. Y Dios lo pone en el candelero. Y hoy lo recordamos hasta ahora como una de las columnas de la iglesia de Occidente. Eso es San Ambrosio, un gran santo, sabio, gran pastor, que supo guiar a la iglesia. Un hombre también, como era, ocupaba un gran puesto de autoridad, era muy respetado en el Imperio Romano de entonces, era muy respetado. Y si a eso se le une la dignidad de obispo, y todo el mundo sabía qué fama tenían los cristianos, eran gente muy santa. Y entonces, claro, así puesto en el pedestal, no es raro, queridos hermanos, que como este obispo, San Ambrosio, va a castigar precisamente al primer ciudadano del imperio, al mismo emperador, le manda a hacer penitencia, y es famoso la penitencia del emperador Teodosio el Grande. Agacha la cabeza. San Ambrosio castigó al emperador Teodosio el Grande, porque había cometido una falta terrible. Fíjate.
Y Teodosio agachó la cabeza, ¿no? Santo, sabio, gigante. Depende de nosotros, queridos hermanos, depende de nosotros. En el Evangelio, Jesús dice, rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. El pueblo santo puede suscitar para sí pastores santos, porque Dios no es tuerto, ni siquiera, no es sordo, Él ve lo que pasa en su pueblo. Entonces, si el pueblo pide un pueblo santo, Dios le escucha. En la época de San Ambrosio, ¿no? Cuando él está saliendo, el cristianismo está saliendo de una época terrible de persecución, o sea, persecución a muerte. Hoy vivimos persecución así, no creo, no hay nada de eso aquí, por lo menos, en estos pueblos. Hay otras dificultades, las hay, que necesitamos pastores, necesitamos, y muchos, ¿no? Siempre se va a necesitar, hoy también. ¿Qué puede hacer el pueblo? Aquí está, saber que la providencia lo guía. Pide al Señor, santifícate. Mañana estamos celebrando la fiesta de la Inmaculada. ¿Qué nos recuerda con esta fiesta la Iglesia? ¿Qué nos recuerda? Muchísimo, pero sobre todo, como nos decía el Padre Molina, la Virgen Inmaculada, ¿qué es? Es decirnos Dios, mira, Dios es una visión negativa de la vida espiritual. Mira, lo que aborrece Dios, el pecado. En todo semejante a nosotros su Hijo, menos en el pecado. Eso dice la Sagrada Escritura. Igual su madre, la Virgen, no al pecado. Fíjate. Eso es la Virgen, un no al pecado, limpia de todo pecado, limpia. Hoy en día es eso también la gran necesidad en el pueblo, la gran necesidad de pastores que luchen por erradicar el pecado del pueblo. ¿Cuántos pecados, sobre todo por ignorancia? ¿Cuántos cometen, queridos hermanos, pecados y no saben qué es pecado? ¿Por qué? Porque en los púlpitos de hoy, o sea, en los medios de comunicación, colegios, centros educativos, a los niños, a los jóvenes, se les enseña a pecar como lo más normal del mundo. Claro, si a eso se añade los ejemplos de su familia, ¿qué podemos esperar? Chicos, niños, llevando conductas de pecado y no saben que están pecando. Duele. ¿Qué hace falta? Pues eso hace falta, queridos hermanos, guías, pastores que guíen al pueblo por caminos de santidad. Porque si hay pecado, empieza la destrucción. Ahí está lo que le dijo Dios a Adán. Si comes de él, o sea, ese es el pecado, si comes de él, morirás. O sea, si pecas, entra la muerte, entra la desgracia. El pecado no puede traer otra consecuencia, queridos hermanos, sino desgracia. ¿Y cuántos? Camino de desgracia, porque no ha habido quien les ilumine. Si no hubiera existido este gran pastor San Ambrosio, si Dios no lo hubiera suscitado, ¿qué sería de la Iglesia? Pero ahí está, Dios lo suscita. Por eso pidamos al Señor que suscite también jóvenes que se consagren al Señor de manera íntegra, completa sus vidas a la causa de Dios. Nos toca pedir eso a todos nosotros. Y por otra parte, dar gracias a San Ambrosio por su ejemplo, su vida,
para todos nosotros. Nada más, queridos hermanos. Amén.